Les traigo esta imagen de los personajes de Bob Esponja porque hay una representación interesante del reino animal. Aparte de que soy fan de esta serie de Bob Esponja, bueno, soy fan porque son muy graciosas los capítulos. Por lo menos las primeras temporadas, las tres primeras temporadas son geniales. Pero bueno, aparte de eso, vemos cosas interesantes en esta diversidad representada en forma de bikini con los personajes principales. Claro, hay otros más que podrían ser también interesantes. Pero aquí vemos, por ejemplo, la representación de varios filos. En el caso de Bob Esponja, que es el protagonista de la serie, sería Porífera. Vemos a Don Cangrejo y a Plankton como representantes del filo artrópoda. Vemos representantes del filo molusca como son Calamardo y Gary. Vemos un representante del filo equinodermata que sería Patricio y un representante del filo cordata que sería Arenita. ¿Vale? Entonces hay una diversidad aquí y hay complejidades distintas. Graciosamente el protagonista de la serie, Bob Esponja, sería el nivel de organización celular más simple, que sería el de agregados. ¿Vale? Y el resto de estos organismos que vemos aquí representados serían grados de complejidad más altos, que serían de sistemas de órganos. Aquí vemos varios grados de complejidad celular, pero cualquiera que sea el grado de complejidad celular, los organismos animales son pluricelulares y bueno, tienen evidentemente diferentes grados de complejidad, pero cualquiera que sea el nivel el grado de complejidad, todos estos animales mantienen constantes las condiciones internas y satisfacen las necesidades a escala celular. Es decir, cada célula tiene que ver satisfechas sus necesidades fisiológicas, sus necesidades para seguir viviendo, ¿no? Entonces eso es interesante. Por eso aquí les puse que los organismos pluricelulares, en el caso de los animales, mantienen constantes las condiciones internas y satisfacen las necesidades de las células participantes. También, cualquiera que sea el nivel de organización celular, tiene que mantener un intercambio de materia y energía en la complejidad de su Bauplan. O sea, cualquiera que sea la complejidad, tiene que mantener este intercambio en un hábitat específico. Y a eso viene algo interesante. Por ejemplo, en el caso de Gary, tiene las características típicas de un caracol terrestre. La posición de los ojos, que es en el ápice o en la punta de los tentáculos, es típico de los caracoles terrestres. No hay un caracol marino que tenga los ojos en la punta de los tentáculos. Entonces eso me ayuda a identificar que Gary es un caracol terrestre. Y bueno, aquí lo gracioso es que está en el mar, ¿no? En fondo de bikini y no en tierra. Entonces ya se debe haber muerto por deshidratación este pobre Gary. Otras cosas, me acuerdo. Arenita, en el caso de Arenita, bueno, pues Arenita por eso tiene un casco, ¿no? Porque pues, está en fondo de bikini donde no podría sobrevivir de manera natural. O sea, si le quitan el traje a Arenita, se va a morir ahogada. ¿Vale? Entonces, estos animales mantienen este intercambio de materia y energía en la complejidad de su Bauplan, pero en su hábitat en el cual están capacitados, digamos, fisiológicamente para sobrevivir. De tal manera que cualquier animal tiene que integrarse a un ambiente y a una ecología determinada, cosa que estos personajes se saltan, ¿no? Bueno, en el caso de Gary, el caso de Arenita, los demás pues sí son marinos, ¿vale? Entonces, ¿quiénes son los eumetazoa? Los eumetazoa son aquellos animales que su complejidad corporal procede a partir de las capas germinales iniciales del embrión. Nos referimos a este asunto del endodermo, del mesodermo y del ectodermo.
Aquí vemos, por ejemplo, el grupo de los animales diblásticos que llegan a presentar órganos en tejidos. Dado que solamente tienen dos capas embrionarias, endodermo y ectodermo, pues solamente desarrollan órganos en tejidos, no van más allá de la complejidad. Mientras que el resto de los animales que vemos aquí en esta imagen son triblásticos. Son más complejos, dada la implicación del mesodermo, formando bolsas o formando órganos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los acelomados representados por este platelminto, esta planaria, este conjunto de dos pseudocelomados, aunque hay muchos más, están los rotífera y están los nematoda. Y en el caso ahora de los celomados, aquellos que tienen bolsas celómicas, están aquí representados por, en este caso está el filo Annelida, el filo Echinodermata, el filo Molusca, con este pulpo, y el filo Artrópoda. Todos son del grupo de los celomados. ¿Qué más? Ay, ya se me olvidó qué más les iba a comentar de esta, pero ahorita me acuerdo. Bueno, entonces, el término Eumetazoa se refiere a los animales verdaderos. Otra vez, una palabra antigua, Eumetazoa. La zoología partió del conocimiento de los animales complejos, en este caso de los vertebrados. Los Eumetazoa son animales que desarrollan su complejidad a partir de dos capas embrionarias como mínimo. No hay animales de una sola capa corporal. A partir de dos capas corporales embrionarias se generan los órganos, por eso aquí hablamos de una organogénesis. Organogénesis a partir del endodermo y del ectodermo, básicamente. Pero hay animales que llegan a hacer una organogénesis a partir también del mesodermo. Sería otro grado de complejidad, ¿no? Y todos estos animales tienen una cámara digestiva, ya sea un saco o un tubo. Entonces, cuando hablamos de Eumetazoa estamos hablando de animales verdaderos y de que estos animales verdaderos conforman verdaderos tejidos en su complejidad celular. ¿Qué es un tejido? Bueno, pues un tejido puede ser varias cosas, pero dentro de ellas es que conforman un conjunto de células organizadas. Y esas células organizadas pueden ser de uno o de varios tipos. Los tejidos dan forma y estructura a una superficie y a un órgano. Y también esas células, ese conjunto de células organizadas, presentan una o varias funciones comunes. O sea, son capaces de hacer una o varias cosas. ¿Cuáles son los verdaderos tejidos en los animales? Bueno, se consideran los epitelios, el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso. Aunque hay otros tejidos, por ejemplo, aquí les podría mencionar el tejido conjuntivo, que es común en los animales. Otros tejidos como el tejido óseo, bueno, sí existen, pero solamente en el caso de los vertebrados. Sí, y recuerden que este curso es de invertebrados y en general de los animales, así que estos serían los tres tipos fundamentales de tejidos animales. No quiere decir que no haya otros, sí hay otros, pero consideremos a todos los animales en este caso. Así que los epitelios entonces son un tipo de tejido verdadero, ¿vale? Y los epitelios son un tejido que estructura la superficie de los animales, así como cavidades y conductos del organismo. Todo eso está constituido por tipos de epitelios. Hay una gran diversidad de epitelios. De hecho, el tejido epitelial es el más diverso de los diferentes tipos de tejidos. El tejido epitelial, en función de su estructura, puede ser laminar o membranoso. Si conforma una lámina o una membrana, en el caso de por ejemplo, los epitelios de cobertura, por ejemplo, la piel, es un tejido epitelial de tipo laminar, es una lámina que está cubriendo o delimitando el cuerpo. O es una lámina que también está delimitando un cilindro, en el caso del tubo digestivo, se trata de un tejido epitelial que está conformando un cilindro, en este caso el tubo digestivo. También vemos que
hay tejidos epiteliales que están dando forma a los tubos del sistema circulatorio. De las venas y las arterias, esos tubos están hechos de tejido epitelial. Vemos algunos otros, por ejemplo, aquí el sistema excretor de esta lombriz de tierra que estamos observando en la imagen, también tiene tubos. Entonces los tubos también son, todos los tubos internos son de estructura epitelial. Se refiere aquí al sistema excretor, ¿no? Es un metanefridio. Entonces este tubito en color verde pues es también de naturaleza epitelial. Entonces vemos que la versatilidad del tejido epitelial en cuanto a la forma que adquieren las estructuras corporales pues es muy diversa. ¿Vale? Pero también hay otro tipo de tejido en función de la aglomeración de las células, que se refiere al tejido epitelial de tipo glandular. Esto quiere decir que las glándulas son de naturaleza epitelial, donde las células generan sustancias que pueden incluir en el sistema de circulación, en los líquidos corporales o bien hacia afuera del cuerpo de un animal. Y vemos entonces aquí la clasificación de los tipos de epitelios cuando son simples o cuando son estratificados. Esto en referencia a la complejidad o la organización más bien, la organización de los epitelios. Los epitelios son simples cuando encontramos que el epitelio se conforma de una sola capa, como en este caso hay una lámina basal típica de la representación de los tejidos, y las células en este caso que son aplanaditas, o en este caso que son cúbicas, pero conforman una sola capa de células. Cuando los epitelios están aplastados, entonces les conocen como epitelios simples escamosos, o en este caso epitelio simple cúbico. En cualquiera de los casos es un epitelio simple porque solamente hay una capa celular. Bien, y los epitelios estratificados encontramos que hay capa de células sobre capa de células epiteliales. O sea, son varias capas que conforman el tegumento de un tubo o el tegumento epitelial externo, que sería la piel. Nuestro caso es un ejemplo de la piel de nosotros. Es un caso típico de un epitelio estratificado de tipo plano. Bueno, entonces entendemos entonces que en cuanto a las capas que conforman un epitelio pueden ser simples o pueden ser estratificados. Mientras que por la forma de las células del epitelio, clasificamos a las células epiteliales cúbicas o las células epiteliales prismáticas o columnares, que tienen forma de columna, que están alargadas. Pues aquí vemos un epitelio pseudoestratificado. Bueno, ahorita vemos este asunto, ¿no? Entonces, los prismas o columnas y los cubos son las formas que adquieren, las formas, escuchen bien, las formas de los epitelios, de las células de los epitelios. Eso es digamos que el criterio, ¿no? Distinguimos entonces cúbicos y columnares. Y en cuanto a la organización sobrepuesta o la presentación de las capas de epitelios, los tenemos simples o estratificados y vemos combinaciones también. Aquí tenemos un epitelio estratificado plano, donde las primeras células, digamos, sí son cúbicas, pero conforme van avejentándose y siendo reemplazadas, bueno, las células más externas, con el caso de la piel, se van deshidratando y van tomando una forma de estratificación plana. Y aquí vemos, por otro lado, otro grupo de células donde vemos una sustancia, un material aquí en la parte superior, que puede ser una cutícula, producida por los epitelios más externos. O sea, hay una producción por ejemplo, de quitina, en el caso de los nemátodos, en el caso incluso de los insectos que producen el esqueleto externo, o una quitina flexible, como en el caso de los anélidos, que producen esta sustancia que está cubriendo precisamente el epitelio corporal, el epitelio externo, la piel, pues. Entonces tenemos aquí un epitelio estratificado
plano y queratinizado. Hay una capa de queratina o una capa de quitina, dependiendo del grupo. Una capa de carbonato de calcio también puede ser. ¿Vale? Entonces tenemos varios tipos. Aquí lo que interesa es que cuando se llaman simples o cuando son simples, cuando son estratificados y por la forma, cuando son cúbicos y cuando son columnares o prismáticos. Los epitelios pueden ser simples, en este caso, estamos viendo aquí un epitelio simple, donde vemos células de diferentes colores. Aquí nos estamos refiriendo al asunto de los epitelios glandulares. Las células que están en color más oscuro son glándulas, o sea, son células glandulares. Son células que producen químicos que pueden ser vertidos al interior del organismo o al exterior. Ahorita vemos los nombres que se les dan a cada tipo de emisión. Pues aquí los vemos de manera solitaria. Pueden ser células solitarias o células en conjunto, células glandulares de conjunto. Aquí vemos otro conjunto y así, ¿no? En la misma capa celular epitelial. Pero hay otros conjuntos glandulares, o sea, epitelios glandulares, que se pueden conformar huequitos en la parte externa. Y aquí se producen sustancias que obviamente van hacia el exterior. Por ejemplo, una glándula sudorípara sería una célula que emite sustancias químicas al exterior. En este caso, agua y sales. Mientras que vemos aquí otros tipos glandulares que se meten más hacia el interior del organismo, provocando una aglomeración de estas células, produciendo más material. ¿Vale? Y aquí vemos otros tipos de glándulas, esta que se mete mucho más en el cuerpo del organismo, o sea, la capa de células epiteliales ingresa en este plegamiento más marcado. Más marcado, por ejemplo, esta glándula intraepitelial, que ya está considerándose más adentro. Esta está mucho más adentro, pero sigue formando parte de la piel del animal. Y vean que estas están produciendo sustancias que van hacia afuera. Entonces son glándulas de tipo exocrina. ¿Sale? Entonces, pero hay otras glándulas, resultado de la organogénesis del ectodermo, del mesodermo o del endodermo, que van a parar al interior del cuerpo de los animales. En este caso vemos una glándula endocrina, en donde las células epiteliales están vertiendo sus productos, en este caso a los vasos sanguíneos, a los capilares. Y otra glándula que también está almacenando aquí productos que van al final de cuentas en alguna temporada van a ser vertidos al torrente sanguíneo si es que el animal tiene un sistema circulatorio. Bueno, entonces esos son los tipos de epitelios, laminares y glandulares. ¿Sale? Este es un ejemplo de epitelio laminar, la piel de este caracol. En este caracol la piel repito, es un epitelio laminar que se constituye como una cubierta del cuerpo, una pared que da el límite a la forma externa de este animal. Todo lo que vemos en la superficie aquí es epitelio, el epitelio que está delimitando los tentáculos, estos tentáculos cefálicos y estos tentáculos orales. La superficie del cuerpo, vean cómo hay una forma como de escamas de la piel de este animal, pero no son escamas, es una continuidad de células epiteliales. Además, esta cubierta corporal secreta líquidos, lo que le da, si ustedes observan un caracol en la banqueta o en un árbol, en una superficie, se darán cuenta que va dejando una baba en su camino. Entonces, estos epitelios están secretando líquidos. Estas células que intervienen en la conformación de este epitelio, bueno, tienen funciones glandulares.
de diferentes tipos, como los hemos visto hace un momento, ¿no? En el caso de la piel hay células glandulares o bien órganos glandulares, es decir, masas más complejas que están asociadas a la piel y que están vertiendo sus productos al exterior. Entonces, serían glándulas exocrinas. Entonces hay una secreción de líquidos y hay otras células que particularmente en este caracol, en una cierta región, están secretando carbonato de calcio, lo que está dando forma a la concha. Las conchas, iba ahorita un breviario de que los caracoles, hay especies con concha y hay especies sin concha. Entonces no es que la caracol deje la concha y se convierta en una babosa, las que vemos en la calle o en los jardines, ¿no? Las babosas nunca tienen concha de este tipo. Tienen su concha adentro de su cuerpo y es muy, muy simple su concha. Mientras que la concha de los caracoles de este tipo, con concha, nació con concha y se va a morir con concha. O sea, nunca va a abandonar su concha. Si la abandona, pues se muere. Entonces no crean de las abuelitas, es que las conchas las dejan los caracoles, salen y son las babosas. No, eso es falso. Entonces vemos un ejemplo aquí interesante de lo que puede hacer la piel. La piel emite líquidos que permiten el desplazamiento de este animal. O sea, sin ese líquido, pues este animal no se podría arrastrar en las superficies. Y también tiene otras funciones, por ejemplo, la secreción de carbonato de calcio, lo que conforma, a medida que va creciendo este animal, esa estructura en donde están esas células secretoras también se van expandiendo, dándole forma a una concha enrollada. Bueno, entonces aquí entraríamos a la segunda parte, que ya el video está en circulación, y aquí terminaremos esta parte, la primera parte de la unidad 3.